Ya, un segundito. Ya, hola, buenos días. Entonces, como dice el doctor Sáez, hoy vamos a continuar con los seminarios. Hoy nos toca hablar del curso Espera, clínico Carlos, y la no te escuchamos. psicopatología de la ¿Sí? esquizofrenia. ¿Seremos nosotros? ¿O seremos nosotros? A ver, espérate un poquitito. Dame acá. Escape. ¿Escape? Sí, estamos haciendo de nosotros. A ver, Carlos, di cualquier cosa. Hola. Ahí sí, ya, éramos nosotros, perdón. Lo Ya. lamento. Vamos a Ya. hablar. Ya, entonces, bueno, curso clínico y la psicopatología de la esquizofrenia. Entonces, la hoja de ruta del día de hoy, bueno, vamos a hablar de las fases de la enfermedad, el curso y el estado final de la enfermedad acerca de la psicopatología y en algunas conclusiones. Ya, para no extender en el fondo como esta línea de tiempo, puse las cosas como más relevantes. Entonces, en la primera parte del seminario vamos a revisar el curso clínico de la esquizofrenia. El primer punto que vamos a revisar son las fases de la enfermedad. Entonces, están descritas tres fases de la esquizofrenia, que habría una fase premórbida, una fase prodrómica y el inicio de la enfermedad. La fase premórbida sería la fase previa a la aparición de los síntomas psicóticos, ¿ya? Y en el fondo, ¿qué es lo que se ha visto? Estos pacientes en el fondo durante la niñez presentan retraso en algunos hitos del desarrollo psicomotor. También se ha visto que estos pacientes presentan un coeficiente intelectual inferior al promedio de la población, ya de la misma edad. En general, el promedio tiene un puntaje de 8 puntos, menos del promedio de lo esperado, ¿ya? Tomás. Y más adelante, ya en la adolescencia hay una disminución de las funciones cognitivas y una alteración en las funciones implicadas principalmente en lo social, ¿ya? Posteriormente, en la fase prodrómica, esta fase prodrómica se presenta en un 70-80% de los pacientes en el fondo, todos los pacientes que tienen esta fase, o sea, el 70 y el 80% van a desarrollar esquizofrenia, ¿ya? ¿Y qué es lo que observamos? En el fondo, acá vamos a observar una alteración del contenido y la estructura y la organización del pensamiento, ¿ya? En esta fase, el paciente, importante que sepan que él mantiene el insight, ¿ya? Y entiende que las experiencias no son reales, que su mente, en el fondo, le está haciendo como trucos, ¿ya? Se puede observar también que hay desorganización del comportamiento y que la sensopercepción puede estar alterada, ¿ya? La funcionalidad también se puede ver afectada, ¿ya? En esta fase es importante que pueden aparecer algunos síntomas negativos, ¿ya? Acompañados, como dije, como la disfunción cognitiva a tal nivel, como aquellos que debutan con el primer brote psicótico, ¿ya? Incluso el impacto de la funcionalidad que tendría en esta fase podría ser igual al impacto de la funcionalidad que podría tener la psicosis propiamente tal, ¿ya? Importante que los síntomas que aquí se presentan pueden presentarse en un 75% ya de los pacientes y caracterizado principalmente por ánimo disfórico, depresión, ansiedad, irritabilidad, ¿ya? Estos pacientes habitualmente es bien confundente la clínica porque se asemeja mucho a un trastorno depresivo mayor o un trastorno por ansiedad, ¿ya? Ahora, no todo paciente que presenta esta fase va a desarrollar una esquizofrenia, ¿ya? Un 25% se ha visto que puede desarrollar en el fondo trastorno psicótico a los 2 años y un 30 o 35% puede desarrollar algún trastorno psicótico a los 5 años, ¿ya? Y el inicio de la enfermedad es donde incluimos el espectro del trastorno de la esquizofrenia, donde incorporamos la esquizofrenia propiamente tal, los trastornos esquizoafectivos y el trastorno esquizofreniforme. Es finalmente donde emerge al final de la adolescencia o al inicio de la adultez, ¿ya? Y donde tiene mayor riesgo
los pacientes que están entre 20 a 30 años, siendo los hombres con mayor riesgo de quienes tengan menos de 30 años y en mujeres mayores de 30 años, ¿ya? Y saber como dato, y como ya lo debemos, como ya lo debemos saber, que el riesgo es mayor en hombres, ¿ya? Entonces avanzamos y vamos a ver qué va a pasar con el curso y el estado final como el end state luego del primer episodio. En general, el curso es variable después del primer episodio, ¿ya? Los síntomas psicóticos a veces pueden remitir o persistir en variados niveles de severidad, ¿ya? Y pueden recurrir o empeorar en cada episodio. ¿Ya? La severidad, en el fondo, la asociación de síntomas, ¿ya? Incluyendo los síntomas negativos, los síntomas anímicos y las disfunciones cognitivas, pueden ir en un rango muy variable, desde de ser no detectables incluso a severos, ¿ya? La severidad de la disfuncionalidad en general se estabiliza en promedio a los 5 a 10 años de, en el fondo, de presentar ya el primer episodio, el primer brote psicótico, ¿ya? En el fondo, el paciente alcanza los síntomas crónicos severos y una disfuncionalidad, ¿cierto? Pero también, como dije previamente, también puede haber una remisión completa y recuperando el nivel de funcionalidad premórbido, ¿ya? Los pacientes con esquizofrenia, en general, tienen mayores índices de mortalidad, ¿ya? Hay mayores índices de suicidio, accidentes, enfermedades pulmonares, pero principalmente por aumento del consumo del tabaco y de enfermedades cardiovasculares, ¿ya? El uso de antipsicóticos también podría afectar el curso natural de la enfermedad y eso es lo que vamos a ver más adelante, ¿ya? ¿Qué es lo que van a hacer los antipsicóticos? Van a incrementar la remisión de los síntomas psicóticos, el riesgo de recaída, ¿cierto? Y mejorando como el estado final de la enfermedad, el end state, ¿ya? Entonces aquí, no sé si conocen a este pintor inglés, que es Louis Wayne. En el fondo lo que se dice de él es que él sufrió de esquizofrenia y en la medida que él iba presentando síntomas, iba avanzando su enfermedad, iba siguiendo el curso natural de su enfermedad, él iba representando en el fondo, a través del dibujo de sus gatos, en el fondo, cómo se iba manifestando un poco con su sintomatología, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a ver? Nos vamos a dividir en esta forma. Entonces, vamos a ver el curso y el estado final después del primer brote, ¿ya? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que se veía antes del uso antipsicótico? ¿Y qué es lo que pasaba después del uso antipsicótico? Tanto en el curso de la enfermedad como en el estado final, ¿ya? De la enfermedad. Entonces, antes del uso de los antipsicóticos, ya recordemos que los criterios actualmente utilizados fueron formados principalmente por Kraepelin y Bleuler. En Kraepelin en el año 1919 y en Bleuler en 1934, al inicio del siglo XX, previo a la disponibilidad de los antipsicóticos. Recordemos que los antipsicóticos, en el fondo, surgieron en la mitad del siglo XX, ¿ya? ¿Cuál fue el aporte? Estoy contando esto para que entendamos un poco el contexto y en el fondo entendamos cómo es que por qué observaron lo que observaron respecto al curso y al end state de la enfermedad. Entonces, Kraepelin desarrolló el concepto de demencia precoz, ¿ya? En el fondo que es un síndrome, lo que él describió, que requería una psicosis, ¿ya? Pero que a menudo incluía síntomas negativos y disfunción cognitiva. También observó que existía una heterogeneidad en el estado final, ¿ya? Y notó que una minoría no progresaba con un curso crónico y que existía la recuperación espontánea, ¿ya? Eso es lo que observó Kraepelin. Bleuler más tarde, ya el principal aporte que hizo fue introducir el término de esquizofrenia para diferenciarse un poco de Kraepelin, ¿ya? Porque, ¿qué decía Bleuler? En el fondo decía que la enfermedad no necesariamente necesita progresar tan lejos como la demencia y no siempre aparece precozmente. Entonces, claro, ahí se hizo la distinción con la demencia precoz. Además, Bleuler, ¿qué hizo? Enfatizó en la presentación más transversal de la enfermedad
más que en el curso crónico, ¿ya? Sino que más bien él caracterizó como que en el fondo le sacó una foto al paciente y dijo, ya, ok, ¿qué estoy viendo ahora? Entonces él describió cuáles síntomas en el fondo presentaba el paciente en ese momento, ¿ya? Mientras que Kraepelin hizo un estudio mucho más transversal, ¿ya? Perdón, hizo un más horizontal, ¿ya? Bleuler enfatizó entonces, como dije, la presentación más transversal, ¿cierto? Donde él incluía alteraciones en el procesamiento del pensamiento, ¿ya? Donde incluyó los delirios, la desorganización de las ideas, ¿ya? El empobrecimiento del pensamiento y la desorganización del lenguaje, ¿ya? Las características de severidad que él, en el fondo, él observó, ¿ya? Incluían alteraciones sensoperceptuales, alteraciones del afecto, ¿ya? Alteraciones de la cognición, y también caracterizó o describió los síntomas que actualmente conocemos como síntomas negativos, como el embotamiento afectivo y la bulia. Entonces, ¿qué hizo cada uno? Respecto a cómo describió cada uno el curso de la enfermedad antes del uso de antipsicóticos. Kraepelin realizó una corte ya de 488 pacientes y donde les hizo un seguimiento desde etapas tempranas, ya en el fondo desde el brote, ya. Un 74% vio que los pacientes tenían un curso crónico de deterioro y aquellos que tenían una mejoría presentaban una duración de los síntomas de unos pocos meses, ¿ya? Sin embargo, la severidad de los síntomas residuales variaban en los pacientes con mejoría, ¿ya? Con un 3% él veía que estaban completamente bien, mientras que el resto, en el fondo, era muy bajo los que finalmente él encontraba que había una mejoría, una remisión total, ¿ya? Él hablaba que había una mejoría total, pero sin embargo igual habían síntomas residuales, ¿ya? Y solo un 3% él consideró como que no tenía ningún síntoma y que habían recuperado espontáneamente, ¿ya? Y lo otro que encontró era que la mayoría de los que mejoraban recaían. Por su parte, Bleuler también hizo una descripción muy similar a la de Kraepelin respecto al curso de la enfermedad, ¿ya? Él dijo que las exacerbaciones pueden aparecer en cualquier momento, pero después que la enfermedad ha durado unos 2 a 3 décadas, es muy raro que en el fondo el paciente se recupere, ¿ya? No es, lo que también describía Bleuler es que no es frecuente la mejoría completa de la enfermedad, ¿ya? Eso es un punto discrepante, en el fondo opuesto a lo que planteaba Kraepelin, ¿ya? Lo que sí él planteó es que a mayor duración, mayor riesgo de demencia en los pacientes y que las mejorías, como dije previamente, eran raras, ¿ya? Posteriormente, a Bleuler y a Kraepelin hubo otros autores que describen algo similar, ¿ya? Lo que hacen ellos es que, o sea, lo que describen es que el 65% de los pacientes no mejora y que existen síntomas remanentes y que también hay una discapacidad severa, ¿ya? Por lo tanto, en resumen, respecto al curso de la enfermedad antes de los antipsicóticos, tienen un curso variable en la enfermedad, hasta un 75% evoluciona a la cronicidad y con un deterioro importante. El resto de los pacientes tendrían una mejoría espontánea que va desde la mejoría parcial a la completa, ¿ya? Sin embargo, solo un 3% recuerden que no tenía ningún síntoma, pero con alto riesgo de recaída. Es más, Kraepelin vio que todos recaían, ¿ya? Y generalmente esta mejoría, más que los síntomas, lo veían como una mejoría más en la funcionalidad, ¿ya? La mayoría de los que mejoran recaen y con un deterioro progresivo, predominando sí los síntomas negativos, la disfunción cognitiva y la psicosis residual, ¿ya? Por lo tanto, esto resulta una enfermedad crónica e invalidante. ¿Qué pasa con el estado final de la enfermedad? Kraepelin describe el estado final de la enfermedad con síntomas negativos variados, ¿ya? Con déficit cognitivo, síntomas anímicos y síntomas psicóticos. Manfred Bleuler, que siguió el paso de su padre, ¿ya? De Eugen Bleuler, lo que él escribió
muy similar a lo que describía Krepelin. Describe déficit cognitivo, alta funcionalidad social y laboral, existía dificultad para mantener contacto con otros sujetos, que en general son pacientes que requieren cuidado constantemente. Describe a aquellos como un estado final de la enfermedad, y lo que hace él, ok, tenemos un estado final de la enfermedad donde tenemos síntomas o en el fondo como una evolución leve moderada, y que estos eran capaces de mantener una conversación con otros individuos, y que tienen, en el fondo, son capaces de hablar de algunos tópicos que no tienen que ver con sus alucinaciones y con sus delirios, y que son pacientes más funcionales. Y también describió a aquellos recuperados y ellos lo llamaban los recuperados, aquellos que debían cumplir un cierto rol en la sociedad, particularmente en la familia, ¿ya? O en el trabajo. Lo que sí él pone énfasis a que había un rol importante en la familia, porque la familia de alguna manera tenía que aceptar esta nueva racionalidad del paciente. Y en el fondo, una vez incorporado en la familia, él lo llamaría o estarían descritos o denominados como pacientes recuperados, ¿ya? Entonces, posteriormente, o en la misma época en verdad, hubo varios estudios de seguimiento donde observaron la historia natural de la enfermedad. Recordar que están 100 antipsicóticos, ¿ya? A pesar de que en esta época ya existía el TEC, ¿ya? En la literatura que estuve revisando, los médicos en el fondo que hicieron estos estudios, que eran los jefes de servicio, etcétera, asumiendo el riesgo y estando conscientes de que tenía la disponibilidad del TEC, ellos prefirieron en el fondo observar estos pacientes para poder describir bien, en el fondo, la historia natural de la enfermedad, ¿ya? Entonces, se describieron cuatro cursos de la enfermedad. Uno era la recuperación, donde el paciente recupera la funcionalidad basal a nivel social y laboral, y sin evidencia obvia de algunos síntomas psicóticos residuales o síntomas negativos. Ya estaba como el curso, en el fondo del outcome, o el outcome como más severo en el fondo, como el seguimiento, el curso más severo de la enfermedad, donde había una disminución en la severidad de la psicosis, ¿ya? O sea, no había disminución de la severidad de la psicosis, y en aquellos que progresaban a demencia, requiriendo en general estos pacientes supervisión cercana en alguna institución psiquiátrica u hospital, ¿ya? Y estaban los pacientes que consideraban que tenían un curso leve moderado, aquellos que tenían, sí, mejoría de los síntomas psicóticos y que tenían la capacidad para interactuar con otros y para poder trabajar en algún tipo de trabajo, ¿ya? Tal como lo escribió Kraepelin y Bleuler, en promedio, si ustedes se fijan, el 67% progresa a la severidad, ¿ya? 21% tienen síntomas leves a moderados y con variabilidad en habilidades del trabajo y en lo social, ¿ya? Y el 12% fue considerado como recuperado, ¿ya? Considerando, ojo, que la mayoría de los pacientes recuperados espontáneamente del primer episodio recaen, y que después de esta recaída el paciente habitualmente no se recupera completamente, ¿ya? Entonces, en conclusión, lo que vieron era pacientes que había un porcentaje del 12% que recuperaban espontáneamente. Sin embargo, había una recuperación en la funcionalidad, podían mantener algunos síntomas, en el fondo, algunos síntomas psicóticos propiamente tal, ¿ya? Y que la mayoría evolucionaba a un curso de severidad. ¿Qué pasó después? A la mitad del siglo, después de la mitad del siglo XX, con la creación de los antipsicóticos. Entonces, en la mitad del siglo XX, los estudios reportaron que cerca del 20 al 30% de los pacientes tenían un curso crónico y sintomático, ¿ya? Y el resto tenía un curso episódico, ¿ya? Estos estudios también reportaron que la mayoría recibieron antipsicóticos, ¿ya? Entonces, es entendible que una baja proporción de pacientes con un curso crónico, un 20 a 30%, en la era de los antipsicóticos, versus los del curso crónico en la era que no había antipsicóticos,
era obviamente relacionado con el uso antipsicótico, ¿ya? Dando clara, en el fondo, evidencia de la eficacia de disminuir los síntomas psicóticos, ¿ya? Respecto al estado final de la enfermedad, varios estudios de corte del primer brote de esquizofrenia diagnosticado después de mediados del siglo XX, en el fondo se hizo un seguimiento de estos pacientes y hubo, en el fondo, y ahí lo que hicieron era como hacer una similitud a lo que Bleuler y Kraepelin en el fondo clasificaron. Estaban los recuperados, los severos, los que tenían un curso de recuperación, de curso de severidad y otro de síntomas moderados, ¿ya? ¿Quiénes eran los recuperados? Aquí en el fondo definieron quienes requieren una remisión de síntomas positivos y negativos y una mejoría de la función social y laboral, ¿ya? Los severos tenían síntomas crónicos y severos, falla en las funciones cognitivas, en el fondo, sociales, laborales, y donde ahí lo que hicieron fueron un poco ordenar esto y objetivar un poco esto de, bueno, qué se considera como síntomas crónicos, qué es severo, cuáles son las funciones laborales, y aplicaron en el fondo la escala de GAF, ¿ya? Que ve en el fondo la funcionalidad en el fondo en la patología psiquiátrica, ¿ya? Y bien, otros estudios ocuparon los criterios de Bleuler, ¿ya? Aquellos que tenían un curso en la enfermedad de un curso moderado fueron aquellos pacientes que no cumplen los criterios ni de severo ni de recuperado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que encontraron? Que un 54% tienen un outcome moderado, un 21% de recuperación y un 25% de outcome severo, ¿ya? Aquí está descrito. Entonces, si ustedes se fijan en relación a cómo era el gráfico y los estudios sin antipsicótico, se pueden dar cuenta que el desenlace con un curso severo bajó considerablemente, ¿ya? Solamente un 25% tienen un desenlace de patología severa, un 21% recuperado y un 54% en el fondo tenía un estado final en el fondo de moderado, de leve moderado, ¿ya? Sin embargo, más adelante, y aquí lo que no se incluyó fue un estudio de Suffolk Continental Health Project, ¿ya? Que fue un estudio que no fue incluido en esta publicación, ¿ya? Y en el fondo, ¿qué es lo que se hizo acá? Se reclutaron pacientes con primer episodio psicótico entre 1990 y 1995, con un N de 175 pacientes. ¿Qué es lo que se hizo? Se realizó un seguimiento de los pacientes durante 20 años, ¿ya? El seguimiento de los estudios previos, si ustedes se dieron cuenta, el máximo fue de 14 años, pero en promedio fue de 7, 8 años, ¿ya? Este estudio que vino después, se hizo un seguimiento de los pacientes durante 20 años, ¿ya? ¿Y qué es lo que vieron? Que el desenlace de los pacientes fue peor, ¿ya? ¿Qué es lo que se vio? Que el promedio de la severidad de los síntomas y el nivel de funcionalidad según GAF fue de 46 puntos a los 10 años y de 35 a los 20 años, es decir, disminuyó. ¿Ya? Solo un 4% de los pacientes fueron clasificados como recuperados con un GAF mayor a 60. ¿Ya? Este estudio pudo haber incluido una gran proporción de pacientes con peor pronóstico y pobre respuesta al tratamiento. Eso es como un sesgo que podría considerarse, ¿ya? Así como la mayoría, un 74% de los pacientes, incluido de la figura, perdón. Ya, perdón. Entonces, los estudios incluidos en el fondo del gráfico anterior, ninguno de estos pacientes, en el fondo, estuvo... y estos pacientes que mostré previamente, ¿ya? Bien.
¿Qué pasa con la recuperación sintomática y con la funcionalidad de estos pacientes? Entonces tenemos pacientes con recuperación total. Dentro del curso de la enfermedad, una muy pequeña proporción tiene una recuperación sintomática y funcional. Sin embargo, la mayoría tiene algunos síntomas residuales, ¿ya? Volvamos a insistir en lo mismo, la recuperación va en relación a la funcionalidad y una proporción en cuanto a los síntomas, ¿ya? Lo que escribe Kraepelin son los recuperados pero con defecto, ¿ya? Hay evidencia que muestra una recuperación con antipsicóticos de un 2 a 8% de los pacientes con un solo episodio psicótico. La mortalidad es 2 veces más por cualquier causa de muerte en los pacientes con esquizofrenia, ¿ya? Incluso se ha visto ahí en metaanálisis donde muestra que el riesgo puede ser mayor. El suicidio, como dije previamente, al principio de la presentación, los accidentes, ¿ya? Las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades pulmonares relacionadas al tabaco también aumentan hasta incluso 3 veces mayor el riesgo. El riesgo de mortalidad aumenta con cada recaída, aumenta el doble entre aquellos que suspendieron el tratamiento y que luego recayeron. Ok, ahora vamos a ver si existe algún factor incidente, algo que me modifique el curso natural de la enfermedad. Obviamente vamos a encontrar los antipsicóticos, ¿cierto? El tratamiento, y vamos a ver algún otro factor que podría en el fondo afectar el curso natural de la enfermedad. Entonces, el antipsicótico ha demostrado incuestionablemente la eficacia en el tratamiento, ¿ya? De las alucinaciones, de los delirios, de la desorganización del comportamiento, y ellos disminuirían dramáticamente, es decir, drásticamente, el tiempo de remisión en comparación al placebo. Por otra parte, la mantención con antipsicóticos disminuye el riesgo de episodios de psicosis, ¿ya? Los episodios de recurrencia, en el fondo, tendrían relación con mayor severidad de los síntomas psicóticos, ¿ya? Los antipsicóticos también se vio que mejorarían los outcomes a corto plazo en personas con esquizofrenia, alterando así el curso de la esquizofrenia, reduciendo la frecuencia de recaídas. Por otra parte, los antipsicóticos, al alterar el curso de la esquizofrenia, el curso natural de la esquizofrenia, también reduciría la frecuencia de las recaídas. Sin embargo, estos son outcomes más bien a corto plazo. Pero ¿qué pasa con los antipsicóticos a largo plazo? A largo plazo, ¿qué pasa? Se ha visto que podrían tener el mismo outcome sobre aquellos que no recibieron antipsicóticos. Sin embargo, la mayoría de los estudios de corte, todos en algún momento recibieron antipsicóticos. Es como un poco contradictorio, porque se dice, bueno, entonces, ¿en qué pacientes se ha visto que finalmente tienen el mismo outcome si todos recibieron antipsicóticos en algún momento? Aquí lo que se comparó era pacientes que permanentemente recibían antipsicóticos versus lo que en algún momento, en el fondo, o los que no recibieron, pero que luego de hacer una revisión, sí se vio que recibieron en algún momento, por algún par de meses, el antipsicótico, ¿ya? Entonces, ¿qué se concluye? Que el uso crónico de antipsicóticos podría disminuir el riesgo de recaída, pero no así el impacto en la recuperación. Eso es como relevante. Y que algunos estudios muestran que luego de suspender, el 20%, del 20 a 40% puede recaer al año, y fíjense que el 90%, si suspende el tratamiento, puede recaer a los 5 años. Y recuerden que la recaída se relaciona con aumento de la mortalidad y todo lo que vimos previamente, ¿ya? Entonces, el riesgo de recaída es relevante, a pesar de que no se ha visto un impacto en la recuperación con el uso crónico de antipsicóticos, ¿ya? Importante siempre que el manejo tiene que ser multidisciplinario, porque eso generaría mayor impacto en los outcomes, ¿ya? En los síntomas principalmente y en la funcionalidad del paciente. Y que a largo plazo, en el fondo,
La mirada es a cambiar los factores ambientales que serían los factores de alto riesgo para el desarrollo de un primer brote psicótico. ¿Qué otros factores potencialmente afectarían al curso natural? ¿Ya? Tenemos factores de peor pronóstico como la funcionalidad premórbida, la sintomatología predominantemente negativa, la disfunción cognitiva, ¿ya? La aparición insidiosa de los síntomas y el sexo masculino. El uso de sustancias también tiene mucha relación con el curso natural de la enfermedad. Se ha visto que la marihuana, cuando se inicia a edades muy tempranas, ya estoy hablando aproximadamente de los 13, 14 años, ya sería un factor de riesgo importante para desarrollar psicosis, incrementando hasta 4 veces el riesgo. Y no solamente la edad, sino que también la cantidad. Pero la cantidad tendría quizás un impacto mayor en pacientes adultos jóvenes. Sin embargo, en adolescentes, 13, 14 años, ahí el factor relevante es la edad, ¿ya? Interesantemente, el primer episodio de psicosis por cannabis caracterizado por síntomas negativos y disfunciones cognitivas menos graves que en la esquizofrenia, ¿ya? Entonces, la marihuana y en el fondo, si tenemos una esquizofrenia que en el fondo se desarrolla propiamente tal, asociada a uso de marihuana, tiene mayor riesgo de recaída, mayor riesgo de rehospitalización y peor funcionalidad. Bien. Ahora vamos a revisar la segunda parte, donde vamos a revisar la psicopatología en la esquizofrenia. Ok. La esquizofrenia, en el fondo, está considerada como... está caracterizada por síntomas considerados dentro de la psicosis, ¿cierto? Que puede ser dividida entre los síntomas positivos, como alucinaciones y delirios, síntomas negativos, como la ausencia de varios rasgos normales, ¿ya? Y la desorganización, principalmente procesos del pensamiento o de comportamientos anormales, ¿ya? También se ha visto una variedad de síntomas cognitivos que también podrían estar y que están relacionados con la esquizofrenia, ¿ya? Ahora, ojo que el diagnóstico de la esquizofrenia no solamente requiere la atención de estos dominios de síntomas, sino que también tiene que ir viendo cómo se va comportando a través del tiempo el paciente, ¿ya? Bueno, aquí están los criterios diagnósticos del DSM-5, no los voy a aburrir leyéndolo porque yo creo que la mayoría lo hemos revisado alguna vez y vamos a ir en el fondo describiendo síntoma por síntoma o en el fondo dominio por dominio y dando ahí algunas luces de cada uno. Entonces, tenemos los síntomas core, en el fondo los síntomas centrales de la esquizofrenia, y dentro de ellos están los síntomas positivos, ¿ya? Kurt Snyder, ya yo creo que la mayoría lo ha escuchado, él que hizo, él creó en el fondo, observó y creó la lista de los síntomas de primer orden, ¿ya? Y él lo que propuso y lo que dijo que estos eran patognomónicos de la esquizofrenia, ¿ya? Dentro de estos síntomas son varios, los voy a ir describiendo cada uno. Estaban los pensamientos audibles, que eran voces que hablaban en voz alta, los pensamientos del sujeto. Teníamos las voces discutiendo, como él lo decía. Él lo describía como dos o más voces que están discutiendo de algún tema en tercera persona. Describió también que habían voces comentando acciones propias, ¿ya? En el fondo las voces estarían describiendo las actividades que el sujeto estaría realizando en ese momento. Influencia sobre su propio cuerpo, en el fondo lo que él trata de decir acá es que el paciente, en el fondo, las experiencias corporales que el paciente siente, las siente como si fuesen impuestas por un agente externo, ¿ya? También describe el robo del pensamiento, como si los pensamientos del sujeto en el fondo cesan y simultáneamente lo experimenta como si hubiesen sido robados por un agente externo, ¿ya?
Está la inserción del pensamiento, donde los pensamientos tienen la característica de no ser del mismo, ¿ya? Sino que un agente externo se las impuso en el fondo en su mente. Está la difusión del pensamiento, ¿ya? ¿A qué se refiere con esto? Donde él dice que el sujeto percibe como si los pensamientos hubieran sido escapados fuera del mundo, ¿ya? Donde sus pensamientos estarían siendo experimentados por otra persona o por otros, ¿ya? Están los sentimientos como hechos, ¿ya? Donde los sentimientos no los sientes como propios y los atribuye a una fuerza externa, al igual que los impulsos como hechos, donde el sujeto cree que sus impulsos son manejados por un alien o por un agente externo. También describe los actos volitivos. Esto se refería a las acciones o movimientos son experimentados o manejados también por un agente externo. Y también está la percepción delirante como una percepción normal, tiene un significado en el fondo privado e ilógico, ¿ya? Y aquí en fondo les puse un cuadro resumen, ya por grupo, donde aparecen descritos los síntomas de primer orden, ya que él los menciona como patognomónicos de la esquizofrenia. Entonces, de acuerdo con los criterios diagnósticos, los síntomas de primer orden no son necesarios ni suficientes para el diagnóstico, ya no son específicos para la esquizofrenia y que la mitad de los pacientes con esquizofrenia presentan los síntomas de primer orden. ¿Okay? Respecto a la epidemiología de estos síntomas positivos, ya son bastante comunes entre los pacientes con esquizofrenia. Hasta un 80% reporta alucinaciones auditivas. ¿Ya? Un cuarto de estas alucinaciones son refractarias a tratamiento, si hay que tenerlo en consideración. ¿Ya? La mayoría son visuales, ¿ya? Luego vienen las olfatorias, las gustativas, que son mucho menos frecuentes. ¿Ya? También están los delirios como síntomas positivos, que afectaría al 71% de los pacientes con esquizofrenia y habitualmente presentan más de un delirio, ¿ya? El 84% son de persecución, que es el más frecuente, luego estaría en un 75% el delirio del control del pensamiento del cuerpo y un 75% del delirio de telepatía, en el fondo de transmisión del pensamiento, ¿ya? Está el delirio de grandiosidad, religioso y de culpa, que eso pues, es los más frecuentes. Ojo, que el 30 al 70% de algunos reportes, el 70% de los pacientes universitarios reportó haber escuchado voces al menos en una vez en su vida, ¿ya? Pacientes que no tenían ningún otro síntoma en el fondo en relación a la esquizofrenia, ¿ya? Tenerlo en consideración. Entonces, aludiendo un poco a lo que decía en el fondo Schneider, que eran estos síntomas patognomónicos de la esquizofrenia. Diagnóstico diferencial es si tenemos un paciente con síntomas positivos. Diagnóstico diferencial en respecto a, en el fondo, a lo que nos compete, a la psiquiatría. Tenemos la intoxicación por abstinencia y por sustancia. Tenemos trastorno depresivo mayor que también puede presentar síntomas positivos. El trastorno afectivo bipolar, el trastorno de personalidad limítrofe, el trastorno por estrés postraumático y el trastorno disociativo. ¿Ya? Diagnósticos diferenciales neurológicos, tenemos la enfermedad de Parkinson, la epilepsia que también puede presentar síntomas positivos, los tumores cerebrales, daño cerebral traumático, las demencias más vasculares, pero son demencias que producto de multiinfarto, y hay algunos reportes que dicen que en la enfermedad de Alzheimer también hay algunos reportes de síntomas positivos, ¿ya? Y no hay que dejar de lado siempre las otras causas más médicas, en el fondo, que es la deficiencia de la audición o enfermedades oftalmológicas, de las vías aferentes de la visión, ya las deficiencias de la vitamina D y la vitamina B12, las enfermedades cromosomáticas como el Prader-Willi, enfermedades autoinmunes, VIH-Sida, la narcolepsia también se ha visto que pacientes presentan síntomas positivos y el estrés agudo, ¿ya? Eso como, en el fondo, en asterisco. Entonces,
respecto a los diagnósticos diferenciales, pero para los delirios, no para las alucinaciones, tenemos que considerar siempre alteraciones hidroelectrolíticas, demencia multiinfarto, trastorno afectivo bipolar que también pueden presentar delirios, trastorno depresivo mayor, trastorno por uso de sustancias, trastorno de personalidad border, el TOC, el trastorno dismórfico corporal que también puede presentar delirios, el trastorno delirante, el trastorno esquizoafectivo y los trastornos alimentarios que también pueden presentar delirios, ¿ya? Importante que no haya evidencia que diga que exista cierto tipo de delirio o alucinación que permita específicamente predecir el diagnóstico de un paciente, ¿ya? Ahora, ¿de dónde vendrá esto? ¿Por qué pasan esto de las alucinaciones? La verdad es que hay varias teorías, ¿ya? Una de ellas es que el paciente tendría una dificultad o una incapacidad para distinguir entre estímulos generados en el exterior y en el interior del individuo, ¿ya? Otra teoría es que habría una deficiencia en el sistema de copia de eferencias, ¿ya? En el fondo lo que hace el cerebro, planea un acto motor, envía una copia eferente del plan a las áreas sensoriales para avisar que la acción está a punto de ocurrir, entonces recibe la información sensorial cuando la acción planeada ocurre y etiqueta la acción como autogenerada. ¿Qué es lo que pasa en los pacientes esquizofrénicos? En los pacientes esquizofrénicos hay un sesgo de externalización, es decir, va a haber una mayor probabilidad de atribuir estímulos a una fuente externa y no más bien como algo interno, ¿ya? Los pacientes con esquizofrenia también están más propensos a tener errores de memoria que podrían jugar un rol en la experiencia alucinatoria. También hay pensamientos intrusivos, ¿ya? La recuperación involuntaria de la memoria y la falla y la supresión de pensamientos o recuerdos irrelevantes tendrían relación con, en el fondo, la etiología de las alucinaciones. Y también estos pacientes podrían tener una respuesta emocional inapropiada, ¿ya? A las palabras alucinadas, atribuyendo exceso de saliencia emocional, ¿ya? Y estímulos usualmente neutros. Y respecto a los delirios, ¿qué es lo que se piensa? En general los pacientes con esquizofrenia toman decisiones sobre de manera prematura, aceptan de manera prematura algunas ideas que son implausibles. Ya. La otra teoría es una inclinación frente al disconfort estímulo ambiental debe ser codificado por el cerebro, y esto permitiría ayudar al cerebro a distinguir los estímulos relevantes de los irrelevantes, ¿ya? Entonces, este aumento de la dopamina generaría una disrupción en la habilidad cerebral para filtrar ciertos estímulos, generando algunos estímulos de proporcionado importante y decisiones incorrectas. Pasamos a los síntomas negativos, entonces. Los síntomas negativos se refieren a la ausencia de una función psicológica cognitiva que normalmente estaría presente. Dentro de ello está la disminución de la expresión emocional, que es el aplanamiento afectivo, está la alogia, que es la ausencia o la disminución del lenguaje espontáneo, está la abolición, que es la inhabilidad para iniciar o persistir actividades dirigidas a meta, está la anedonia, que es esta falta de capacidad para encontrar placer en las actividades o relaciones interpersonales, ¿ya? Estos síntomas negativos pueden clasificarse como primarios o secundarios. Los primarios son causados por la esquizofrenia, ¿ya? Que son más bien crónicos y más difíciles de tratar, ¿ya? Porque generalmente permanecen durante la fase de estabilidad, ¿ya? Y se habla como un síndrome de déficit, ¿ya? Mientras que también pueden ser secundarios, a veces secundarios a los mismos antipsicóticos, se ha visto relación con la institucionalización crónica, al bajo estímulo ambiental, a la pobre red de apoyo y a los propios síntomas positivos. En el fondo, paciente que esté paranoide y suspicada, en el fondo, eso podría eventualmente dar pie al desarrollo de algún síntoma negativo, ¿ya? La anedonia es importante recalcar, ¿por qué? Porque hay algunos estudios, la evidencia demuestra que los pacientes podrían tener
aún capacidad ónica, ¿ya? Se ha visto que hicieron estudios donde estimularon y evocaron emociones y se vieron que ciertas áreas del cerebro se estimulaban al igual que en pacientes sin, en el fondo, sin patología psiquiátrica, sin esquizofrenia, ¿ya? Por lo tanto, esto dio pie a pensar que los pacientes con esquizofrenia igual podrían, en el fondo, manifestar placer o displacer frente a algún estímulo, ¿ya? Por eso, lo que invitan a hacer algunos autores es cambiar el término de anedonia y cambiarlo, por ejemplo, a poner como reducción de la conducta que busca placer, ¿ya? Más que la incapacidad por sentir placer por algo en particular. Y la falta de sociabilidad. Entonces, la epidemiología, los síntomas negativos aparecen en etapas tempranas de la enfermedad, ¿ya? Y pueden aparecer antes de que la enfermedad se presente propiamente tal, ¿ya? El 15% aparece en el primer episodio y el 30% en pacientes con esquizofrenia crónica pueden presentar síntomas negativos, ¿ya? Varios síntomas diferenciales con síntomas negativos, depresión, no olvidar, enfermedad de Parkinson, Alzheimer, enfermedad de Huntington, demencia frontotemporal, la parálisis progresiva supranuclear, la epilepsia del lóbulo temporal y la esclerosis múltiple, ¿ya? Entonces, los síntomas negativos serán más frecuentes o más severos que en pacientes con o sin esquizofrenia. En general, los síntomas negativos son más comunes en pacientes con esquizofrenia que con depresión u otra, en el fondo, otro trastorno que no sea esquizofrenia, ¿ya? Entonces, lo que sugiere es que los síntomas negativos, o sea, la falta de, podrían ser más específicos de la esquizofrenia, ¿ya? Así que hay que tener ojo con eso. No confundir los síntomas negativos con los síntomas de depresión y que los síntomas negativos podrían ser quizás más específicos en la esquizofrenia, ¿ya? Porque son más comunes en los pacientes con esquizofrenia que con depresión, ¿ya? Entonces, respecto a la etiología, ¿de dónde vienen estos síntomas negativos? La verdad es que hay harto de neuroimagen, donde en general se han visto reducción de varias áreas del cerebro, dentro de ellos reducción del volumen de la sustancia blanca en la región prefrontal, principalmente la orbitofrontal de la corteza prefrontal. También hay disminución del volumen del nivel de la corteza cingulada anterior, de la corteza insular y de la corteza temporal izquierda. Se ha visto que también puede haber un aumento de los ventrículos. Hay una disminución de la perfusión cerebral en la región frontal, prefrontal, cingulada, tálamo y algunas regiones parietales, ¿ya? La alogia y el aplanamiento tienen una relación con la disfunción de la red frontotemporal. Las alteraciones en las motivaciones tendrían relación con la disfunción del estriado ventral, ¿ya? Y la apatía también tiene relación, y se ha visto que hay una reducción del volumen del lóbulo frontal. También hay teorías bioquímicas donde habría una baja transmisión dopaminérgica de la vía mesocortical, una baja concentración del ácido homopanílico, ya que esto podría predecir los síntomas negativos severos, y también se ha visto que hay una disminución de noradrenalina en el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? También hay otra teoría donde se habla que puede haber un proceso de neuroinflamación, donde habría una hipofunción del receptor NMDA y donde estarían involucrados factores genéticos también. Y el último síntoma core, en el fondo, el último dominio core de la esquizofrenia es la desorganización, ¿ya? Es un síntoma distintivo que es separado de los síntomas positivos y negativos, y en algún momento se pensó que podría ser específico de la esquizofrenia. Sin embargo, se vio que también podría estar presente la desorganización en psicosis afectiva y en trastornos no psicóticos, ¿ya? ¿Cuál es una de las características? Las características las vamos a ver después, pero también la desorganización tendría relación con alteraciones en las funciones cognitivas, alteraciones afectivas lingüísticas y del comportamiento, ¿ya? Entonces, ¿cuáles serían las características? Tenemos un lenguaje
gravemente desorganizados, un comportamiento motor anormal, ya se ha visto que son pacientes que tienen un comportamiento más bien infantilizado, también otros pacientes que pueden presentarse a tal grado de agitarse o de presentar catatonía, ¿ya? Pacientes que muestran mucha excentricidad, pacientes en cuanto al comportamiento que pueden presentar algunos manierismos, actos paradójicos también, agresividad y agitación, acciones estereotipadas y comportamiento afectivo inadecuado y también puede haber inatención. Entonces, estos pensamientos desorganizados pueden aparecer como pensamientos distorsionados o inconsistentes. Puede haber un lenguaje disruptivo, una falla en la gramática para formar frases y tangencialidad en la respuesta, ¿ya? Estos pacientes pueden cambiar de tema, desarticular temas de manera muy fácil y ocupando muchos neologismos. ¿Qué se ha visto? ¿De dónde viene esta desorganización? No hay estudios concluyentes. Se piensa que puede tener cierta función, una disfunción del receptor de NMDA, que pueden haber factores estresores ambientales, ¿ya? Pero no han sido replicables estos resultados, ¿ya? También se cree que puede haber una asociación con la función ejecutiva dañada y un procesamiento de la información semántica también dañada, ¿ya? Respecto a las neuroimágenes, la sustancia gris en el área del lenguaje podría estar disminuida, ¿ya? Y podría haber una hiperactividad en las áreas del lenguaje de forma bilateral, ¿ya? Pero esto se ha visto a través de resonancia magnética nuclear funcional, ¿ya? La epidemiología, difícil de medir, no existen escalas validadas para decir, en el fondo, qué tan desorganizado puede estar un paciente. Hay algunos reportes que dicen que hasta un 50% de los pacientes podrían tener un desorden en el pensamiento y otra serie hasta un 72%, ¿ya? En general, tienden a persistir en los pacientes con esquizofrenia, a diferencia de los pacientes con manía o trastorno esquizoafectivo, ¿ya? La desorganización del pensamiento es más severa en esquizofrenia que en otros trastornos, ¿ya? Y es más frecuente en la aparición temprana que en la aparición tardía. En general, la desorganización, tener en consideración que va a interferir con el funcionamiento social, cometen actos ilegales y es más difícil de comunicarse con estos pacientes y en general tienen peor funcionamiento social. Entonces, tenemos el core, que ya lo mencionamos, pero también hay otros síntomas asociados con la esquizofrenia. Y tenemos los síntomas cognitivos, ¿ya? Que afectan al 85% con esquizofrenia y que afectan 6 dominios. Está la velocidad del pensamiento afectada, la alteración de la vigilia o la atención de memoria de trabajo alterada, la memoria también verbal de aprendizaje también se va alterada, la memoria visual también se va alterada y la resolución de problemas también se vería alterada, ¿ya? Entonces, ¿qué outcomes en el fondo traería esta alteración o estos síntomas cognitivos? Veríamos que los pacientes tienen peor outcomes en relación a lo social, tendría un impacto sobre la vida diaria y en las competencias sociales, la función ejecutiva asociada a disfunción social y las actividades de la vida diaria del trabajo y la productividad también se verían afectadas. La memoria verbal de aprendizaje también se vería afectada. ¿Qué otros síntomas? Tenemos el ánimo y la ansiedad, ¿ya? Respecto al ánimo tenemos la depresión, ¿ya? En la depresión, entonces, pacientes que cumplen criterios con depresión y esquizofrenia, no, un segundo, 5% de pacientes con esquizofrenia experimentaría un episodio depresivo mayor. Lo importante es que aquí hay que lograr diferenciar el diagnóstico y poner, que lo que uno tiene que hacer es poner énfasis en la historia del curso de ambos trastornos. Ánimo versus síntomas psicóticos, ¿ya? Por ejemplo, en la depresión bipolar o la depresión unipolar tienden a resolver su psicosis entre los episodios. El esquizoafectivo debe haber síntomas anímicos durante todo el cuadro clínico, ¿ya? Entonces, importante saber, en el fondo,
la evolución y la historia de la presentación y del curso de los síntomas, ¿ya? Si los síntomas psicóticos son persistentes y los síntomas anímicos son recurrentes, es decir, aparecen y desaparecen, se debe hacer el diagnóstico de ambos trastornos, ¿ya? La comorbilidad de depresión indica un peor pronóstico para la esquizofrenia, ¿ya? También indica, tienen peor adherencia al tratamiento, mayor impacto obviamente en la funcionalidad, riesgo de suicidio, hospitalización, etc. ¿Ya? El afecto aplanado es más bien de síntomas negativos más que de depresión, eso hay que tener en consideración, ¿ya? Mientras que el ánimo triste, los sentimientos de culpa y los pensamientos suicidas son más de depresión, ¿ya? Eso tenerlo como en asterisco. Y respecto a la ansiedad, también los trastornos ansiosos son comunes en pacientes con esquizofrenia, un 25% presenta crisis de pánico y un 15% trastornos de pánico, ¿ya? Tienen mayor riesgo de suicidio y abuso de sustancias los pacientes que tienen trastornos ansiosos. Por otra parte, el TEP estaría presente en un 29% de los pacientes con esquizofrenia y que aumentaría la severidad de los síntomas, tendrían un peor desarrollo cognitivo y mayor ideación suicida y mayor hospitalización. El trastorno obsesivo compulsivo se ha presentado en un 23% de los pacientes con esquizofrenia, de muy difícil diagnóstico cuando es como olvidar la esquizofrenia, y lo que se hace más difícil es la dificultad que hay para distinguir entre obsesión y compulsión, ¿ya? Y poder distinguir el delirio y la desorganización del comportamiento. Se observa mayor paranoia y mayor síntomas de primer orden, ¿ya? Mayor disfunción ejecutiva y mayor depresión. Y para terminar, algunas complicaciones, ¿ya? Tenemos el suicidio, el uso de sustancias y la violencia asociado a la esquizofrenia. El riesgo de suicidio en los pacientes con esquizofrenia aumenta, ya hay reportes de que un 4 o un 6% de los pacientes con esquizofrenia se suicida. Generalmente es al inicio de la enfermedad, ¿ya? Obviamente factores de riesgo que aumentan en el fondo el intento, que es el antecedente de depresión en la familia, familiares con antecedentes de suicidio o antecedentes de depresión y el intento previo, obviamente, ¿ya? El uso de sustancias también está muy relacionado, hasta un 47% de los pacientes son usuarios de nicotina, ¿ya? 3 veces más que la población en general, ¿ya? El 34%, casi un tercio, usa alcohol, ¿ya? Y el 28% usa alguna otra sustancia, ¿ya? Generalmente, en la esquizofrenia temprana o el primer episodio, la principal sustancia, en el fondo, el principal trastorno por uso de sustancias comórbido, ¿ya? Sería el uso de cannabis y el alcohol, ¿ya? Ahora, ¿por qué el uso de sustancias, trastorno por uso de sustancia, podría estar tan relacionado? Se piensa que había una disregulación del circuito mesocortical, que es lo que afectaría el circuito de recompensa. Y el paciente lo que haría en el fondo es buscar el día a día, la recompensa, la satisfacción a través de la droga del día a día, ¿ya? Podría pensarse que las sustancias de alguna manera deberían minimizar los síntomas negativos, ya sin embargo se ha visto que quienes consumen en los pacientes con esquizofrenia son aquellos pacientes donde no predominan estos síntomas, ¿ya? Importante, bueno, recalcar el tema de la marihuana, que el uso de cannabis es la principal comorbilidad con la esquizofrenia, el primer brote de esquizofrenia, ya que tendría relación con, en el fondo, la patogénesis de la enfermedad. Y respecto a la violencia, la literatura refiere que la mayoría no son violentos. Sin embargo, hay algunos estudios donde dicen que estos pacientes tendrían relación a cometer mayores crímenes donde ocupan mucha violencia. Cifras mayores respecto a la población en general. Sin embargo, se ha visto que esta cifra es mayor en pacientes esquizofrénicos que además abusan de algún tipo de sustancia y que el abuso de sustancias finalmente es lo que lo harían más violento, ¿ya?
Obviamente existen otros factores de riesgo que podrían eventualmente aumentar el riesgo de violencia, entre ellos el nivel socioeconómico, el vivir solo, víctimas de violencia durante la infancia, ¿ya? Y el uso de sustancias, ¿ya? Y con esta ya quería terminar respecto a las complicaciones y algunas conclusiones. Entonces, existen algunos estudios donde vimos que intentan ofrecer farmacoterapia y tratamientos psicosociales para alterar la causa natural de la esquizofrenia y mejorar los outcomes, ¿ya? Tenemos importante y es una invitación a proveer información a los familiares respecto al curso de la enfermedad, es decir, cómo va a evolucionar esto y cuál sería el impacto que tendría el uso el uso de medicamentos, ¿ya? De antipsicóticos y que son esenciales en el manejo del primer episodio de la esquizofrenia. A todos los pacientes con diagnóstico de esquizofrenia se debe ofrecer antipsicóticos como tratamiento, ¿ya? Los antipsicóticos en general tienen mejoría en todos los outcomes de la enfermedad a corto plazo, ¿ya? La psicosis a largo plazo no tratada tendrá menos probabilidad de recuperación al instalarse un antipsicótico para iniciar tratamiento, ¿ya? Pacientes con esquizofrenia también podrán experimentar una amplia y variado grupo de síntomas como lo vimos previamente. Unas referencias que ocupé para la presentación y eso. Muy bien, Carlos. Felicitaciones. Estamos con audio, ¿cierto? ¿Estamos en video?